Hola hermano, Dios te bendiga. A través de este corto video que vamos a estar estudiando, quiero recordarte algunas cosas importantes que podemos nosotros ver y aprender a través de las escrituras. Hoy vamos a trabajar un tema que a veces parece ser un poco escandaloso, pero que vamos a ver en las bases bíblicas lo que Dios espera de nosotros cuando vamos a trabajar el tema de la rendición de cuentas. Entonces quiero invitarte que me acompañes un pequeño momentico a orar al Señor para que nos guíe y nos ayude a poder entender muy bien lo que en medio de esta pequeña enseñanza nosotros vamos a trabajar en medio de esta noche. Acompáñame, por favor. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este pequeño espacio que nos regalas, Señor, para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que podamos aplicar las verdades de las Escrituras, Señor, que cada vez, Señor, impacten nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a que mi corazón y el de mis hermanos que van a estar escuchando esta enseñanza, Señor, pueda ser edificado, Señor, para que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro único Dios y Rey Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, la rendición de cuentas, un tema que quizás es un poco complicado a veces de asimilar, y creo que la complicación que nosotros tenemos para asimilar este tema muchas veces se basa en una falta de entendimiento o una falta de tener en nuestra mente conceptos bíblicos que nos ayuden al crecimiento. Sé que generalmente en las iglesias no se enseñan acerca de estos temas, y creo que esa es una de las principales razones por las que a veces nos cuesta mirar a nuestros hermanos y verlos realmente como son. La iglesia del Señor en la cual cada uno de nosotros puede edificarse a través de la compañía de aquellos a los que Dios ha salvado y ha unido a la santa iglesia del Señor. Por lo tanto, para que podamos conocer o entender lo que es la rendición de cuentas, yo te invito a que podamos ver el enfoque correcto. Si eres parte de esta congregación, hermana o hermana que estás escuchando en este momento, seguramente ya has hecho un estudio bastante denso acerca de lo que significa la membresía, acerca de lo que significa la vida de iglesia, y seguramente a través de todos estos estudios has tenido unos retos acerca de lo que la escritura te desafía a hacer y a vivir, porque has sido añadido a la comunidad de los creyentes y los santos del Señor, y vivir ahora de la manera en que Dios le agrada es un reto muy grande, pero con la ayuda del Espíritu Santo yo sé que vas a poder lograrlo, y quiero que por esa razón hoy estudiemos un poco más el enfoque correcto de lo que es la rendición de cuentas. Pero para saber este enfoque correcto de lo que es la rendición de cuentas, hay algo que quiero aclarar primero, y es qué no es la rendición de cuentas, porque yo sé que a veces esos conceptos errados que traemos del pasado terminan causando quizás un poco de distorsión acerca de la forma como vemos la iglesia. Y por eso quiero iniciar, hermanos, con este punto. Uno de los primeros puntos es lo que no es la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no es el estar al acecho de los demás para ver cuándo pecan. Hermanos, no estamos cazando pecados. No es que nos digan para ver cuándo viene o cuándo no hay disciplina. Esto no es la rendición de cuentas. Perseguir a alguien para que forzosamente obedezca las escrituras, esto, hermano, tampoco es la rendición de cuentas, porque quien se encarga de poder lograr que una persona obedezca y ame obedecer las escrituras es únicamente el Espíritu Santo de Dios. Y por último, la rendición de cuentas no es abusiva ni tampoco infunde temor. A veces la gente tiene miedo a confesar sus luchas, a confesar sus pecados, porque lo que piensa que va a suceder es el señalamiento, el juicio y la disciplina a través del otro hermano, y no la búsqueda de la restauración para vivir para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, si tú no estás muy relacionado todavía con lo que realmente significa este término, puede que este término tenga una connotación negativa en tu mente,
porque si el hecho de pensar de que vivir en comunidad es difícil, en algunos momentos el hecho de pensar de que ahora tengo que hablar con otro hermano acerca de las luchas que tengo y tengo que comentarle o hablarle acerca de las cosas que hago y cómo lo hago, puede tener en nuestra mente una connotación muy negativa. Si nosotros llegáramos a pensar o recordar que el hecho de que hagamos una exhortación puede ser algo en algún momento un poco complicado, ahora con mucha más razón nuestro corazón a veces nos va a jugar una mala pasada queriéndonos engañar, diciendo no hagas rendición de cuentas porque a nadie le interesa la manera como tú vivas y como decimos muy popularmente aquí en la costa, los trapitos sucios se lavan en casa y la gente de la iglesia no tiene por qué saber lo que a mí me sucede. Hermanos, esto es un enfoque incorrecto. No podemos estar en la mente de las personas para que obedezcan, pero podemos jugar un papel muy importante en la vida de santificación del creyente. Ahora pasemos a el enfoque correcto y es lo que en realidad sí es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, hermano, es una muestra de amor y cuidado por nuestros hermanos. Si tú tienes en tu mente este enfoque de la definición de lo que puede ser la rendición de cuentas, hermano, te aseguro que va a ser de gran bendición para ti y para todas las personas que se encuentran a tu alrededor. Es una muestra de amor y de cuidado por nuestros hermanos. Vale la pena repetirlo una y otra vez hasta que nuestra mente quede como muy claro con esto que vamos a hacer. A la luz de la palabra del Señor, hermanos, que son los textos que vamos a estudiar con este estudio, nos vamos a dar cuenta que más que andar cazando pecados y persiguiendo a las demás personas, vamos a estar en pro del cuidado y del crecimiento de nuestros hermanos. Quizás por eso en medio del servicio, los domingos o junto con todos los hermanos, ves que constantemente nosotros estamos promoviendo lo que son los grupos de coinonía. Estos espacios son espacios que queremos promover, que queremos otorgar para que la iglesia pueda reunirse en estos grupos y pueda producir ese crecimiento y esa santificación que solamente viene a través de la escritura, pero la iglesia es ese medio de gracia que Dios utiliza para que nosotros podamos ahora sí vivir lo que dice las escrituras. Vamos a estar estudiando solamente quizás dos razones de por qué debemos rendir cuentas. Quizás son muy sencillas y vamos a encontrar en la escritura muchísimas más, pero creo que estas dos razones que vamos a estudiar hoy son dos razones suficientes para animarte a ti, hermano de esta congregación, a que puedas trabajar con un corazón dispuesto, con una mente abierta y rogando al Señor para que te ayude en este proceso de crecimiento en tu propia vida y en la vida de tus hermanos con los cuales vas a estar compartiendo. Quiero llevarte a una primera razón y este texto es Gálatas capítulo 6 versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en las mismas tentaciones. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Hermanos, una primera razón, como lo dice el título que tenemos aquí, es ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros. Hay momentos de nuestras vidas en que nuestros corazones necesitan ser restaurados, necesitan estar animados, necesitan la compañía del resto del cuerpo de Cristo para no caer en estas tentaciones o para que nos ayuden a sobrellevar todas esas cargas que muchas veces en nuestros hombros pueden estar, y cuando están allí a veces quizás no encontramos una salida, una solución para estas dificultades. Cuando tenemos un hermano alrededor nuestro, ese hermano puede ser aquella persona que me apoya a tener una perspectiva bíblica y que me ayude a obedecer lo que dicen las escrituras con una perspectiva bíblica, aun cuando a veces mi corazón o mi mente pueden estar
turbadas al no encontrar quizás una solución. Por eso llevar las cargas es uno de los grandes beneficios que tú y yo podemos conseguir a través de la rendición de cuentas. Cuando alguien está dominado por el pecado o es tentado, tener a alguien con quien rendir cuentas va a ser una ayuda muy grande, y ahorita más adelante vamos a ahondar un poquito en esas, cómo pueden ser esas ayudas prácticas para nosotros. El segundo punto es la rendición de cuenta nos ayuda exhortándonos los unos a los otros, hermanos, todos los días. Vamos a leer este texto que tenemos aquí en la diapositiva. Dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Hermanos, estamos llamados a tener una lucha que es una lucha completamente difícil, completamente complicada. Estamos en medio de un mundo que está bien distorsionado y el pecado está al acecho, buscando hacernos caer. Y el exhortarnos los unos a los otros, el hacernos una advertencia con severidad, el hacernos una advertencia con amor y disciplina, puede ser una gran ayuda para que tú y yo hoy, mañana, no vivamos en medio del pecado. Cuando un hermano está en medio de estas circunstancias, está en medio de grandes luchas, qué bueno es poder levantar el teléfono, qué bueno es poder enviar un mensaje, qué bueno es poder encontrarme en la congregación o en cualquier otro lugar con alguien y decirle acerca de las situaciones que están pasando en mi vida, para que a través del cuidado amoroso ese hermano pueda también cuidarme y advertirme sobre todas las consecuencias que este pecado puede traer sobre mi vida, y poner en mi mente nuevamente la perspectiva de lo que Dios piensa acerca de esta situación. Una de las maneras en que nosotros podemos ver estos dos textos que acabamos de estudiar es que la rendición de cuentas es un amor que se manifiesta a través del cuidado. Entonces, ¿en qué nos enfocamos cuando estamos en la rendición de cuentas? Nos enfocamos en esforzarnos por la exhortación, nos enfocamos en esforzarnos en pedir cuentas y acompañar en medio de las dificultades, y nos alentamos a vivir una vida de fe. Cuando nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, ese amor no siempre se puede ver a través de una exhortación, porque quizás, aunque el proceso de exhortación es difícil, es quizás la primera parte del proceso, y si lo dejamos hasta allí, estamos dejando un proceso incompleto, porque no estamos haciendo del todo de ayuda para nuestros hermanos. No debemos conformarnos con solamente exponer el pecado, la falla o lo que está mal, sino que ahora, cuando nosotros vivimos este proceso, nos comprometemos también como hermanos a acompañar a estas personas, a rendir y a pedir cuentas sobre todas las dificultades y las luchas que estos hermanos pueden estar viviendo. No podamos perder el enfoque, que si estamos hablando que es un enfoque de amor, nosotros tenemos que alentar a estas personas a vivir la vida de fe. Estamos alentando a estas personas a que vivan la vida de una forma muy distinta a lo que ellos vienen acostumbrados a vivirla. Y hermanos, para todos nosotros, los cambios son muy difíciles, son muy complicados. A veces llamamos a nuestros hermanos a que vivan la vida con nuevos propósitos, con nuevos motivos, con nuevos objetivos. Los llamamos a vivir en paz donde quizás ha habido resentimiento, donde han habido envidias, donde han habido celos. Y mis hermanos, lo que tienen ahora la oportunidad de cuidarme, van ahora a pedir cuentas sobre estas situaciones y me van a ayudar y alentar y exhortar y animar las veces que sea necesario, con tal de que yo pueda glorificar el nombre de Dios a través de una vida práctica. A través de la rendición de cuentas, también podemos ver un amor que se manifiesta a través del acompañamiento. Si tú te pones a analizar las veces en que quizás has intentado cambiar ciertas situaciones que se han convertido pecaminosas en tu vida,
quizás te has dado cuenta que muchos de esos intentos a veces terminan siendo fallidos. ¿Cuál es la razón? Una de esas razones es que no tenemos a alguien que nos acompañe a veces en medio de este proceso. Y cuando iniciamos este proceso, a veces las personas se sienten un poco temerosas o incluso confusas para dar pasos que sean significativos. Entonces, la rendición de cuentas nos va a ayudar grandemente, hermanos, en medio de este proceso. Uno de los ejemplos que podemos ver claramente a través de las escrituras son a los discípulos. Los discípulos son un ejemplo maravilloso, hermanos, de este fenómeno, porque ellos habían estado durante un tiempo bastante largo, 3 años caminando con Jesús. Y sin embargo, a pesar de haber visto a Dios encarnado, a pesar de haber visto tantas señales milagrosas, la gloria de Dios, a pesar de todo esto, ellos aún se sentían muchas veces temerosos de dar ciertos pasos. Ellos todavía estaban inseguros, aún a pesar de que el mismo Jesús en varias ocasiones ya les había explicado de que tendría que morir, y sin embargo, el momento en que vino el tiempo de la crucifixión, estos hombres estaban llenos de temor y prácticamente terminaron corriendo despavoridos. Juan capítulo 16, versículos 2 al 16, y puedes leerlo tú en casa. Nos van a dar quizás un vistazo de lo que te estoy hablando y cómo estos hombres todavía se sentían muy atemorizados a pesar de haber visto al Señor durante todo este tiempo. Su miedo y su confusión ante la crucifixión fueron pero muy evidentes. Ahora, en Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 11, que también te invito a leerlo en casa, vemos que la historia no termina allí, sino que también vemos que estos hombres, después de haber visto a Cristo crucificado, todavía seguían haciéndose ellos mismos las preguntas equivocadas que obviamente le llevaban a respuestas equivocadas. Estos hombres necesitaban todavía de alguna manera a Cristo, a la perspectiva de que Cristo les podía colocar en su mente para hacer lo correcto, aún después de haber vivido todos estos hechos maravillosos que fue el evangelio, la vida perfecta de Cristo, la muerte, y aún incluso ya eran testigos de la resurrección y todavía tenían ciertos temores de actuar como quizás la escritura dice que deberíamos actuar. Por lo tanto, después de un tiempo, el Señor no los deja solo, sino que les da una gran promesa, y es que les va a dejar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo es ese Espíritu Santo que los lleva todavía a estar más conscientes de todo lo que quizás ellos deberían vivir. La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo tiene una maravillosa tarea en nuestros corazones, y es guiarnos, enseñarnos, estimularnos, advertirnos, convencernos y fortalecernos en medio de esta vida. El Espíritu Santo ha quedado para nosotros como esa maravillosa garantía de que pronto estaremos con el Señor. Entonces, mira lo que te escribí aquí en la diapositiva. El Espíritu Santo nos llama a amar a los demás. El propósito de la rendición de cuentas es ayudar a la gente a hacer lo correcto a largo plazo. Les proporciona una compañía que los mantiene responsables, conscientes, decididos y alerta hasta que sean capaces de estar solos. Nosotros tenemos que tratar de alentar a los hermanos en la vida de fe. Tenemos que tratar de alentar a los hermanos que están flaqueando. Tenemos que tratar de alentar a los hermanos que tienen metas en Cristo, pero que en algunas ocasiones ven esas metas demasiado lejos. Nosotros tenemos que recordarle a los hermanos cuando deben huir del pecado. Tenemos que recordarle a los hermanos cuando se están llamados a resistir y a luchar contra el engaño del enemigo y contra las tentaciones que quizás nos están acechando. A través de la rendición de cuentas, nosotros encarnamos esa presencia del Espíritu Santo que permanece en la vida del creyente. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. Dice, llevamos siempre presente el Evangelio
de un Dios justo que nos ha redimido y al mismo tiempo nos ha capacitado. El Evangelio no solo trae salvación, sino que además perdona y restaura. Hermanos, qué bella definición la que tenemos allí. La rendición de cuentas tiene impregnado el carácter de la encarnación. Hermanos, la rendición de cuentas ayuda a nuestros hermanos en la dificultad y como el Espíritu Santo, hablábamos ahorita, nos alienta, nos exhorta, nos convence. Nosotros estamos llamados de alguna manera a través de la rendición de cuentas a representar el Espíritu Santo aún delante de nuestros hermanos y poder también confrontar, animar, redarguir con lo que dicen las Escrituras y poder ser aquella o aquel instrumento utilizado por Dios para que tu hermano y para que aún tú mismo puedas rendir cuentas y pedir cuentas y poder seguir creciendo en santificación. La rendición de cuentas, hermanos, no es abusiva, no infunde temor. Por el contrario, la rendición de cuentas es amorosa, es sacrificial, es embajadora, es santa, tiene el carácter de Cristo impregnado. La rendición de cuentas no es para andar en chisme contando lo que me está sucediendo y hablando de lo que al hermano le sucede. Hermano, la rendición de cuenta es un regalo, es un medio de gracia que Dios te ha otorgado. Ese hermano que tú tienes al lado tuyo, con el cual quizás ahorita vas a tener la oportunidad de trabajar, es un regalo de parte de Dios para tu proceso de santificación. Y tú eres una herramienta muy útil para que ese hermano también pueda seguir creciendo en Cristo, dejando de tener en su mente una perspectiva del mundo acerca de las cosas y teniendo ahora una nueva perspectiva dada por el Señor. Y para eso el Señor desea utilizarte a ti como instrumento para el crecimiento de esta persona. La rendición de cuenta, hermanos, proporciona una estructura amorosa de orientación, de aliento y de advertencia cuando una persona se compromete en entender lo que la Escritura dice y la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora vamos a ver quizás algunas maneras prácticas en que como iglesia podemos vivir lo que es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas nos ayuda en nuestro crecimiento. Hermano, tú no puedes estar desligado de la iglesia. Tú no puedes estar desligado de la vida de comunidad, donde seguramente tus pecados van a ser expuestos, pero al mismo tiempo también tus virtudes van a ser de gran beneficio para que todo el cuerpo se edifique y, como dicen las Escrituras, pueda crecer sano y pueda crecer, hermano, lleno de amor. Entonces vamos a ver por lo menos 5 razones, ya para terminar este corto video. 5 razones en cómo esta rendición de cuentas nos va a ayudar en nuestro crecimiento. Primera razón, nos brinda una estructura. La rendición de cuentas nos brinda una estructura porque nuestra vida en muchas ocasiones es caótica, es desordenada, es difícil y lograr el cambio no es tan sencillo y por lo tanto nos ofrece una estructura cuando este hermano de manera práctica aplica las Escrituras y te dice, bueno, la forma en que podemos vivir este texto es que todos los días debes levantarte temprano y hacer esto, esto y esto. Es todos los días, hermano, cuando te acerques a tu esposa, a tus hijos, cuando vayas a tu trabajo, cuando vengas a la congregación con tu hermano, cuando sientas esos temores, cuando pasen todas esas situaciones que a veces pueden ser complicadas en tu vida, te va a dar consejos prácticos que obviamente no están desligados del evangelio y todo lo que dice la palabra de Dios para que así puedas, hermano, vivir lo que dicen las Escrituras. La rendición de cuenta nos brinda ayuda, porque hay momentos en que el miedo se apodera de nosotros cuando estamos intentando hacer estos cambios. Por ejemplo, el tener una conversación difícil con un hermano al cual vistes cometiendo pecado, el tener que exhortar a alguien, el tener que tomar cambios que seguramente pueden traer consecuencias positivas en tu vida espiritual, pero aún consecuencias negativas en tu vida terrenal y a veces estamos temerosos de hacer esos cambios y tener a alguien a mi lado que me ayude y que me anime a hacerlo, hermano, va a ser de gran bendición. La rendición de cuentas, tercer punto, proporciona una
orientación. Yo sé, porque aún lo he vivido y seguramente tú también lo habrás vivido, cuando ya nos comprometemos a hacer este cambio porque vemos qué es lo que dice la Escritura, estamos plenamente convencidos de que es lo correcto, hemos llamado a nuestro hermano para que nos ayude en este crecimiento y luego damos este paso. Hay ocasiones en que ya después de haberlo entendido no estamos tan seguros de hacerlo y de cómo hacerlo. Y por eso necesitamos a alguien quien de manera práctica nos ayude en el cómo, en el cuándo, nos impulse, nos aliente y nos diga, bueno, mira, el momento ideal que tú puedes utilizar para este tiempo es cuando el hermano salga del servicio, tómalo a la salida. Dile que te vas a tomar una gaseosa con él, vamos a hacer esto y toma esta conversación para que hagas el momento propicio para esa conversación que a veces puede ser un poco complicada. Entonces, te animo, hermano, para que puedas considerar estos tres primeros puntos y poder ponerlo en práctica junto con tus hermanos ahora que estás realmente comenzando a tener una vida de iglesia. Cuarto punto, y es la rendición de cuenta, hermanos, nos proporciona una advertencia. A veces quizás ya confesamos nuestra necesidad de rendir cuenta, quizás ya tenemos la perspectiva correcta al entender en cuánto necesito a este hermano que de alguna manera representa también a Cristo, representa al Espíritu Santo y me va a ayudar en mi proceso de crecimiento. Pero a veces, lastimosamente, nuestro corazón nos juega una mala pasada y sigue teniendo la misma inclinación al pecado y quiere volver a pecar. Y ese hermano está ahí para darnos ese cuidado que leíamos ahorita en la cita de Hebreos, ese cuidado de esa advertencia de si haces esto, las consecuencias de este pecado van a ser esta. Y a veces necesitamos una exhortación fuerte que quizás estremezca nuestros corazones para así en medio de ese tiempo poder reaccionar. A veces necesitamos que pongan en nuestra mente la perspectiva de lo que dicen las Escrituras, como lo dice Gálatas capítulo 6, cuando nos recuerda de todo eso que tú siembras, eso será lo mismo que cosecharás. Necesitamos recordar en nuestro corazón engañoso este principio, y qué mejor que un hermano que esté viviendo al pie tuyo la lucha que estás enfrentando para que este hermano pueda ayudarte. Y por último, la rendición de cuenta nos brinda aliento. Hermanos, a veces estamos agotados, ya estamos fatigados, a veces vemos que hemos intentado una y otra vez y no hemos logrado el cambio, hemos orado al Señor y quizás todavía no hemos visto los resultados que esperaríamos. Yo creo que ese es un momento en que uno necesita un hermano que nos aliente a seguir deseando hacer lo correcto, a seguir poniendo la mirada en el Señor y poder ver sus mandatos como algo maravilloso y precioso, recordarte esa gracia y esa gracia de Cristo que te impulsa nuevamente y te llena de todas las energías suficientes para ahora volver a activar esa confianza en Dios, poder reconocer que tienes esas luchas interiores, ¿verdad? Pero que eso no es un impedimento para nuevamente poder recapitular y decir, voy a hacer lo que a Dios le agrada. Y ese hermano va a ser una ficha, va a ser una pieza súper importante en mi vida al recordarme la gracia del Evangelio que me impulsa a hacer lo correcto. Por último, hermanos, quiero que leamos este texto de Efesios. Dice de la siguiente forma, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las aptitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hermanos, la rendición de cuentas va a ser de gran ayuda cuando no parte de una imposición, y no puedes verlo jamás como una imposición, no parte de simplemente un proceso de membresía o un proceso de que, bueno, si no hago parte del grupo de coinonía, voy a tener problemas con los líderes porque me van a llamar la atención. No, hermanos, eso no es la rendición de cuenta.
Y si lo haces por tal motivo, hermanos, estás equivocado y seguramente no vas a poder crecer y más bien va a ser para ti esto un proceso que va a obstruir tu crecimiento y te va a dar razones para estar agotado y para estar viendo esto como simplemente y meramente un requisito fundamental para ser parte de la iglesia y te vas a perder, hermano, de gran bendición. La rendición de cuentas debe partir del corazón que reconoce que necesita la iglesia. La rendición de cuentas debe partir del corazón que está comprometido en entender lo que dicen las escrituras, en lo que dice aquí este texto de deshacerse, de despojarse, de desvestirse de lo que es esa antigua naturaleza pecaminosa, quitarse esto como ropa vieja, como ropa sucia y ahora vestirnos de una nueva naturaleza que está llena de pensamientos puestos por el Espíritu Santo, de actitudes completamente renovadas. Nosotros necesitamos que a través de esta nueva vestidura que podemos usar, estos hermanos nos ayuden a recordar y a entender nuestra identidad que está puesta en Cristo, nos ayude a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo que va a todos lados con nosotros. Hermanos, para que realmente este proceso pueda tener éxito en nuestras vidas, debe partir del hecho de que tú estás comprometido a buscar realmente de todo corazón la rendición de cuentas, porque esto no prosperará si realmente tú lo ves como algo impuesto por los hermanos. La rendición de cuentas debe estar llena de alegría cuando sabes que un hermano tiene la disposición de amarte de tal manera que te va a exhortar, de cuidarte de tal manera que va a atender seguramente a tu llamada, que va a orar por ti, de que te va a hacer todas las advertencias y el aliento necesario para tu vida de crecimiento. Bueno, hermanos, como les dije al principio, es un pequeño video, quizás podemos encontrar en las escrituras muchísimos más argumentos para la rendición de cuenta, pero yo espero realmente en el Señor que por lo menos estos pequeños argumentos que estudiamos hoy, argumentos bíblicos, puedan ser de gran edificación para tu corazón y si hay alguna predisposición en tu vida acerca de este tema, poder ayudarte realmente a quitarla del corazón y permitir que el Espíritu Santo actúe grandemente. Ahora, si aún todavía tienes muchas más dudas, no olvides de que tienes una iglesia que en amor puede acompañarte y te puede ayudar. Tienes hermanos, pastores y líderes que seguramente pueden ampliarte un poco más acerca de este tema. Hermano, que el Señor te bendiga grandemente y bienvenido una vez más a este maravilloso recorrido que vamos a estar dando en Cristo sobre nuestra vida de fe. Dios te bendiga.